Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Hoy prepárense porque vamos a vivir un momento agridulce, un momento lleno de emociones encontradas que estoy segura, los tocará muy de cerca. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la despedida de Demet de Can, un adiós que estuvo marcado por las lágrimas y la emoción en el aeropuerto. Sí, sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, han estado siguiendo de cerca esta historia y están tan involucrados como yo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de sentimientos y a analizar cada detalle de esta despedida que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto, mucho entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Así que únete a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La despedida de Demet y Can en el aeropuerto fue un torbellino de emociones. Era palpable la tensión en el ambiente, se podía sentir la tristeza mezclada con la esperanza, y las lágrimas, esas lágrimas que no pudieron contener, lo decían todo. No fue simplemente un adiós, fue un punto final a un capítulo que muchos esperaban que continuara escribiéndose. La historia de Demet y Can ha sido un viaje lleno de altibajos, de momentos felices y otros no tanto, pero sobre todo, ha sido una historia de amor que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Su conexión era innegable, su química saltaba a la vista y aunque su relación no ha sido un camino de rosas, siempre han demostrado un cariño y un respeto mutuo que admiramos profundamente. Su romance trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global que unió a fans de diferentes culturas y lenguas bajo un mismo sentimiento, la esperanza en el amor verdadero. En los días previos a la despedida, los rumores sobre una posible ruptura ya estaban en boca de todos. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada gesto, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la noticia. La incertidumbre era palpable y la angustia crecía a medida que se acercaba el día de la partida. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis exhaustivos y, sobre todo, súplicas para que la separación no fuera real. Cada silencio, cada like ausente, era interpretado como una señal de alarma. Cuando finalmente llegó el día de la despedida, el aeropuerto se convirtió en el escenario de un drama real. Las cámaras captaron cada detalle, cada mirada, cada abrazo, cada lágrima. Demet y Can intentaban mantener la compostura, pero era evidente que estaban sufriendo. Se notaba en sus ojos, en la forma en que se miraban, en el silencio que a veces se hacía ensordecedor. El bullicio del aeropuerto con sus anuncios de vuelos y el constante flujo de personas contrastaba fuertemente con la quietud emocional que emanaba de la pareja. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Demet llegó al aeropuerto con el rostro desencajado. Se le veía triste, pero a la vez intentaba mostrar una sonrisa forzada. Saludó a Can con un abrazo que pareció durar una eternidad, un abrazo cargado de sentimientos, de recuerdos, de promesas incumplidas. Ese abrazo no fue solo un saludo, fue una silenciosa conversación llena de todo lo que no se podía decir con palabras. Fue un adiós encriptado en un gesto. Can, por su parte, se mostraba más contenido, más reservado. Pero se podía ver en su mirada que también estaba sufriendo. Se esforzaba por ser fuerte, por no mostrar su debilidad, pero las lágrimas que finalmente rodaron por sus mejillas lo delataron. La máscara de fortaleza se resquebrajó, revelando la vulnerabilidad que todos sentimos al enfrentarnos a una despedida. Sus ojos, normalmente llenos de alegría y vitalidad, reflejaban una profunda tristeza. Durante los minutos previos al embarque, Demet y Can se dedicaron miradas intensas, miradas que lo decían todo. Se tomaron de las manos, se susurraron palabras al oído, se regalaron sonrisas tristes. Era como si estuvieran tratando de grabar en su memoria cada detalle de ese último momento juntos. Cada roce de sus manos, cada susurro inaudible, eran un intento desesperado de prolongar lo inevitable, de aferrarse a los últimos vestigios de su conexión. Los fans que se congregaron en el aeropuerto intentaban animarlos, les gritaban mensajes de apoyo, les pedían que no se rindieran. Pero la realidad era que la despedida era inevitable, que el destino los estaba separando.
La multitud con sus carteles y cánticos se convirtió en un coro de voces que expresaban el sentir colectivo de un fandom que se resistía a aceptar el final. Su apoyo, aunque incondicional, no podía cambiar el curso de los acontecimientos. El momento más emotivo fue cuando Demet se acercó a Khan para darle el último abrazo. Se abrazaron con fuerza, con desesperación, como si no quisieran soltarse nunca. Demet rompió a llorar desconsoladamente y Khan, aunque intentaba mantenerse fuerte, también dejó escapar algunas lágrimas. Fue el punto álgido de la despedida, el momento en que todas las emociones contenidas estallaron en un torrente de lágrimas y desesperación. Fue un momento desgarrador, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Era evidente que entre ellos existía un amor profundo, un amor que quizás no pudo superar los obstáculos, pero que siempre estará presente en sus corazones. Un amor que, aunque efímero, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Después del abrazo, Demet se alejó lentamente sin dejar de mirar a Khan. Él la observaba con una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que la estaba perdiendo, pero también sabía que debía dejarla ir. Su mirada era un compendio de sentimientos contradictorios: amor, dolor, resignación y un profundo respeto por la decisión de Demet. Demet se dirigió a la puerta de embarque con paso lento y vacilante. Se giró varias veces para mirar a Khan, como si necesitara una última confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Khan le sonrió tristemente, asintiendo con la cabeza. Le estaba dando su bendición, su permiso para seguir adelante. Esa sonrisa, aunque teñida de tristeza, era un acto de amor puro, una muestra de que deseaba la felicidad de Demet, incluso si eso significaba no estar a su lado. Al final, Demet desapareció por la puerta de embarque, dejando a Khan solo en el aeropuerto con el corazón roto y la mirada perdida. La despedida había terminado, pero el recuerdo de ese momento permanecerá vivo en sus corazones para siempre. El silencio que quedó tras su partida era ensordecedor, un vacío que resonaba con la intensidad de las emociones vividas. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Khan? ¿Por qué tomaron la decisión de separarse? Las razones exactas no las conocemos y quizás nunca las sepamos. Pero podemos especular, podemos analizar los hechos y tratar de entender lo que pudo haber sucedido. Una de las posibles razones podría ser la distancia. Ambos tienen agendas muy apretadas, compromisos laborales que los mantienen alejados durante largos periodos de tiempo. La distancia puede ser un factor determinante en cualquier relación, especialmente cuando se trata de una relación que está en sus inicios. Los constantes viajes, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pudieron erosionar la relación, creando una brecha difícil de superar. Otra posible razón podría ser la presión mediática. Demet y Khan son figuras públicas, y su relación ha estado bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Esta presión puede ser muy difícil de manejar, y puede afectar negativamente a la relación. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado y cada rumor era amplificado, creando un ambiente asfixiante que dificultaba el desarrollo natural de su relación. También es posible que hayan surgido problemas personales entre ellos, problemas que no pudieron superar. Todas las parejas tienen sus altibajos y a veces, por mucho que se amen, no logran encontrar una solución a sus diferencias. Las diferencias de personalidad, los desacuerdos sobre el futuro o simplemente el desgaste de la convivencia pudieron haber contribuido a la ruptura. Quizás también la idealización de su relación por parte de los fans impuso una carga irreal sobre ellos. La expectativa de mantener viva la magia que proyectaban en pantalla pudo haber sido un peso demasiado grande para soportar, dificultando la construcción de una relación auténtica y sostenible. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Ambos son personas maravillosas y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Juzgar sus decisiones o especular sobre sus motivos no ayuda en nada. Lo importante es enviarles energía positiva y desearles que encuentren la paz y la felicidad en sus caminos individuales. Lo que sí podemos afirmar es que la despedida de Demet y Khan en el aeropuerto fue un momento real, un momento lleno de emociones auténticas. No fue un montaje, no fue una estrategia de marketing, fue simplemente un adiós doloroso entre dos personas que se amaban. La autenticidad de sus emociones fue lo que conectó con tanta gente alrededor del mundo. Y es que el amor, señoras y señores, es así.
A veces nos regala momentos inolvidables, momentos de felicidad y alegría. Pero otras veces nos causa dolor, nos hace sufrir y nos obliga a tomar decisiones difíciles. El amor no siempre es un cuento de hadas con un final feliz. A veces es una experiencia agridulce que nos enseña valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre la vida. Lo importante es aprender a vivir con ese dolor, a superar la pérdida y a seguir adelante. Aceptar que las cosas no siempre salen como queremos y que a veces lo mejor es dejar ir. El duelo por una relación terminada es un proceso natural que requiere tiempo y paciencia. Es importante permitirse sentir el dolor, aprender de la experiencia y seguir adelante con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Demet y Can nos han dado una lección de valentía y de madurez. Han demostrado que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, y que a veces, la mejor opción es tomar caminos separados. Reconocer que una relación no está funcionando y tener el coraje de terminarla es un acto de amor propio y respeto mutuo. Así que desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo y les deseamos lo mejor en sus vidas. Esperamos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y les agradecemos por habernos compartido su historia, por habernos hecho soñar y por habernos enseñado que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Su historia, aunque con un final inesperado, nos recordó la belleza del amor y la importancia de vivir cada momento al máximo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya hecho reflexionar. La despedida de Demet y Can fue un momento agridulce, pero también fue un momento de aprendizaje y de crecimiento. Nos demostró que el amor es complejo, que no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena intentarlo. En resumen, hoy vimos la despedida de Demet y Can en el aeropuerto, un adiós marcado por las lágrimas y la emoción. Analizamos los posibles motivos de su separación, y reflexionamos sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Exploramos la distancia, la presión mediática y los problemas personales como posibles factores que contribuyeron a la ruptura. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la despedida de Demet y Can? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Qué mensaje les enviarían a ellos? Me encantaría leer sus opiniones y compartir ideas. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me permiten conocer sus perspectivas y seguir mejorando mi contenido. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es el motor que impulsa mi canal y me permite seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre vale la pena, incluso cuando duele.